Hola, hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos a nuestra clase número 1 que se llama Identificación de placas, versiones y configuración de arranque de este curso de iPhone X. Recuerden que son 6 clases y esta es la primera. Vamos a estar hablando de cosas que actualmente es mucha probabilidad que tú lo estés haciendo, pero vamos a tratar temas teóricos y por qué. Me ha tocado compañeros que reparan de todo, hacen trasplante, pero de repente dicen, profe, es que no sé por qué pasa esto, o cómo es que sucede esto. Bueno, hoy en esta clase vamos a hablar de eso. Primero, en versiones de iPhone X, como sabemos, tenemos 2 versiones, al igual que en otras más, pero hoy vamos a hablar del X. Tenemos una versión Intel y una versión Qualcomm. Cuando usted le llega a un equipo, tal vez si está empezando a introducirse a esta gama de equipos con doble placa, debe de saber identificar solo viendo la placa si es una versión o es otra. ¿Y cómo podremos lograr eso? Bueno, hay algunas técnicas y una de ellas que cuando nosotros abrimos el equipo, levantamos la pantalla y tenemos la placa frente a nuestros ojos, podemos identificar si ella es una Intel o una Qualcomm. Hay cosas acá importantes que nosotros debemos de conocer. Primero, que hay 2 versiones y la diferencia la hace el hardware para posteriormente trabajar en el software. Primero, yo siento que usted ha hecho esas iPad cuando las convierte de Wi-Fi o más bien de GSM a Wi-Fi. Esas iPad que usan chip y que de repente se le olvidó la clave al cliente y usted amablemente le dice, yo puedo convertirla a Wi-Fi y quitar esa clave que se le olvidó, ¿cierto o no? Bien, bueno, esto sucede exactamente igual. ¿Por qué? Cuando usted hace esa iPad, modifica el hardware para ya de ahí usar otro tipo de software. Eso pasa también en la serie X, en el tema de configuración de arranque debido a las versiones. Cuando usted tiene la placa del cliente, quitó la pantalla y quiere identificarla para saber si es una u otra versión, hay un circuito que es un sintonizador de antena, que lo vamos a poner aquí. Usted tiene la terminal, esta imagen que está aquí, tiene la terminal del tornillo y hay un sintonizador que puede estar así o la misma imagen, el terminal del tornillo, o puede estar así, de manera vertical o de manera horizontal. Ese es un punto que nos va a dar si la placa es una versión o otra. Si la placa está de manera vertical, ella va a ser una Intel. Bien sencillo de identificar porque recuerden que es como una I. Aquí, una I. Entonces es Intel. Pero si esta llega a estar de manera horizontal, ella es una Qualcomm. Tal vez usted podría pensar, profe, ¿y a mí qué me importa si es una Intel o una Qualcomm? Realmente no importa, porque al menos no he conocido hasta ahorita algún técnico que diga, yo sí reparo Intel, pero las Qualcomm les digo que no. No, todos reparamos lo mismo. Eso nos sirve principalmente para saber cuando un técnico va a hacer un medio trasplante o si el equipo es en DFU, darnos una idea de qué es lo que está pasando. De aquí viene la parte de identificación de placa o la versión para que así pueda ser modificado el software. Claro, también de aquí vienen diferentes fallas que en esta clase vamos a aprender a diagnosticarlas. Bien, entonces decíamos, una Intel y una Qualcomm se empieza a tomar la versión a través del hardware. Una vez que ya está el hardware identificado por la versión, de ahí va a venir el software. Si el cliente me llega con una placa cerrada y yo quiero saber si es Intel o Qualcomm, o tal vez voy a comprar una placa para un medio trasplante y un colega me dice, tengo esta pero no la he abierto, ¿tú qué necesitas? No, pues necesito Qualcomm.
En el sintonizador lo que debe de tener es su circuito de manera horizontal. Si lo tiene horizontal es un Qualcomm, pero si lo tiene de forma vertical es una Intel. Como sabemos, una placa tiene una cara A, o también le pueden llamar lado AP. Lado AP, ¿a cuál? A la parte superior. Nosotros aquí tenemos nuestra plaquilla. De este lado, aquí tenemos su memoria NAND, sus diferentes conectores. Y esta parte de aquí, ¿ok? Esta parte de aquí, lo que nosotros tenemos, pues es la cara A. ¿Sí? Listo. Bueno, y ya de ahí viene lo que es cara B, o también le dicen placa RF, que viene a ser prácticamente lo mismo. Aquí algo así. Bien, aquí más o menos así. Esto aplica en modo Wi-Fi, trae su baseband, hay otros signos aquí. Bien, ya tenemos. Esta ya es una placa abierta. La parte que hace la diferencia de una Intel o una Qualcomm en temas de hardware solo es la RF. La RF nos marca, es que no se ve bien. Aquí traigo otro tiro. Uy, igual. Solo vamos a trabajar con el azul y el negro. Esta nos marca si la placa es Intel o Qualcomm. ¿Cómo así, profe? ¿Qué es la RF? La que me dice si es Intel o Qualcomm, si el procesador yo lo tengo arriba. Muchas veces damos por hecho cosas que tal vez ni son así, compañeros, y cuando las descubrimos aprendemos realmente algo. La parte de hardware, lo que me va a decir si la placa es una Intel o una Qualcomm es la placa RF. La placa A es universal. La placa A es universal. O sea que la placa A se amolda a una Intel o una Qualcomm dependiendo lo que se necesite. Claro está que un procesador X, vamos a ponerlo así, no podemos ponerlo con una RF C, no, sino que el procesador el procesador A debe de ir con su placa RFA. No podemos combinarla porque una se nos va a ir el email, no va a activar el equipo. Pero cuando yo digo que es universal, podemos decir que una placa que usted quiera hacer un trasplante, si ya tiene experiencia, puede utilizarla para un Intel o un Qualcomm. Pero volviendo a la placa del cliente que nos llega al taller, ¿cómo es que ella está siendo identificada? A través de la parte RF. Eso es algo muy sencillo que se genera en algo que vamos a llamar segunda etapa del arranque. Vamos a estar hablando referente a eso poco a poco. En la clase número 3 creo vamos a hablar de eso. Y esto se maneja así. Usted tiene dentro de la placa, si usted es nivel principiante o nivel baby o junior, tal vez ha escuchado que hay un PMIC. Este PMIC es la fuente de alimentación que genera la mayor parte de las tensiones. Bien, usted tiene el botón aquí. El botón, algo muy sencillo de explicar. ¿Y qué es lo que pasa? Que usted tiene el equipo apagado, ¿cierto? Cuando usted viene y presiona el botón,
¿ok? Hace un cortocircuito. Este se dice que cambia de estado lógico, estado alto o bajo o 1 y 0. Cuando usted viene y da encendido, lo que hace el PMIC en la placa, saca las diferentes tensiones. ¿Para quién? Bueno, principalmente para el CPU. Aquí vamos a ponerlo. CPU. Cuando usted solo viene y da un clic, ¡tum! ¿Qué pasó? El PMIC fue a Júpiter 45.401 veces solo cuando usted le dio un clic. Ese clic, estamos hablando que aquí nosotros tenemos este equipo en la cara A. ¿Por qué? Porque el PMIC viene aquí, PMIC, y el CPU está aquí, CPU. No tiene nada que ver aún la cara RF. Estamos hablando entonces que aquí estamos en la placa A. Lado A. ¿Ok? Bueno, ya es ahí donde entra la placa B. Aquí. Placa B. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando saca esa tensión, el PMIC va a agarrar una línea puede que sea de diferentes, dependiendo de la versión puede cambiar el nombre. Por ejemplo, puede ser PP1V8S2. S2. Ella lo que hace, sale en el lado A y le manda esa alimentación al CPU. Pero lo que hizo el fabricante fue agarrar esa tensión, mandarla a la placa B. Lógicamente que eso va a pasar por el interposer. Interposer lo manda a la placa B, aquí. Y en la placa B sucede un proceso muy complicado, que está más o menos así, vean. Cuando esta línea llega a la placa B, llega de esta manera, hay una resistencia, entra aquí de la resistencia que se llama PP1V8 S2, y del otro lado ya se llama Board ID3. De un lado tiene 1.8 voltios, una resistencia de 1K, y aproximadamente del otro lado va a tener, no sé, 1.760, 1.740 voltios. Listo. ¿Qué es lo que hace esa Board ID? Viene, cruza la resistencia y retorna a la placa, A. Entonces viene a hacer este viaje solo cuando usted le dio un clic. Por eso le digo que él ya fue y vino, le da un clic, sale una tensión, se toma, se manda a la placa B, cruza la resistencia y regresa, vuelve a pasar por el interposer, y ahora sí le llega al CPU de esta manera. Pero ¿por qué se hace eso? ¿Por qué da esta vuelta de esta manera? Si no es necesario. Bien. Por eso digo que la RF es que el que da la pauta para que identifique una versión u otra. ¿Qué pasa con las iPad? Decíamos que usted le modifica la versión o llega a modificar alguna resistencia, las quita, le pone unos cablecillos por ahí. ¿Por qué? Para que al momento que usted hace eso, ¿qué es lo que pasa con el iPad? Se va de FEU. Usted la conecta a la PC y le va a meter un sistema. Primero modificó acá y después le mete un sistema. Esto pasa exactamente igual. Una Intel, por ejemplo, una Intel necesita, vamos a ponerlo aquí, necesita un estado alto
un estado alto o un 1 lógico se llama, o podríamos decir que necesita una tensión también, tensión, o podríamos decir también que es un high. Bueno, no sé si se escribe así, ahí los que saben inglés me van a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una Intel necesita ese retorno. ¿Dónde? En el CPU. Él necesita un estado alto 1, una tensión, un estado high, o podríamos decirlo más fácil, necesita 1.8 voltios de retorno el CPU. Una Intel. Cuando usted tenga una Intel, y si usted ya los hace, que la mayoría ya, ¿qué es lo que pasa cuando usted separa la placa? Una Intel que enciende. Vamos a poner el caso de un equipo que enciende. Se lo llevaron por touch a usted, prende, solo que el cliente no puede manipular el touch. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted viene, enciende la placa, la verifica y dice es una Intel porque tiene el sintonizador vertical, viene y lo separa, el equipo se va a DFU. ¿Qué queda? 60, 70 miliamperes separada. ¿Sí? Fijos en la fuente, usted viene y lo conecta a la PC y se lo detecta en DFU. ¿Qué es lo que pasa? Que se paró la placa, sale la tensión cuando usted le da encendido, pero como no hay interposer, no sale RF, no le retorna ningún estado 1 al CPU, sino que se queda en estado bajo o low. ¿Ok? Bajo o low. Entonces se identifica como una Qualcomm. Vamos a borrar esto. Una Qualcomm. ¿Por qué? Porque la Qualcomm no necesita el estado alto, más bien necesita el estado bajo. ¿Sí? Que sea un cero lógico. Si usted necesita saber más esto de uno lógico y cero lógico, puede buscar en Google y ahí va a encontrar más información. Cero lógico, o necesita 0 voltios, ¿dónde? En la línea Board ID. En la línea Board ID. Por eso, y es buena la duda que tal vez le está surgiendo, profe, pero ambas tienen una placa RF. Se supone que en ambas tendría que regresar. No precisamente. ¿Qué es lo que pasa en Intel? Que ella trae una resistencia de 1K, que es esta. Aquí. Esta. Trae una resistencia de 1K. Intel. Pero la Qualcomm viene las terminales de la resistencia, pero no viene la resistencia físicamente. ¿Qué nos dice? NOS2, que es este. Entonces, ciertamente, como la placa es universal, el pad siempre cae en el mismo. Baja a la RF, Intel tiene su resistencia de 1K, cruza y retorna a la misma CPU. Por aquí, la resistencia. ¿Qué es lo que pasa con Qualcomm? Igual, le doy encendido, sale la misma línea, baja, pero como no está la resistencia en la placa RF, no viene de fábrica, queda así. Entonces acá ya no tiene 1.8. ¿Qué tiene? 0 voltios. De esta manera el procesador se da cuenta si es una Intel o una Qualcomm. Por eso, regresando a la explicación de Intel, usted viene y lo separa, encendía el equipo, viene y lo separa, DFU, lo conecta a la PC se lo detecta en DFU y usted va a elegir el sistema 10,6 o 10,3. Una es versión Intel y la otra es versión Qualcomm. Si anteriormente tenía
Sistema de Intel y encendía. Usted viene, la separa, se quedó en 60 mA, se fue a DFU. iTunes se lo está detectando como una placa Qualcomm. Y como no tiene sistema de Qualcomm, le va a meter el sistema de Qualcomm. Si usted viene y conecta una placa de Intel sin la RF, se queda en estado serológico y lo identifica como Qualcomm. Le va a meter sistema Qualcomm y ¿qué cree que va a pasar después de que usted le meta sistema? Exacto. La placa va a encender, ya no va a necesitar la placa RF, ya va a encender por sí sola, porque se le metió sistema de Qualcomm y ya no necesita el estado 1 para el encendido, ahora necesita el estado 0. Bien, ¿qué sucede? Que usted ya restauró acá y es su placa Qualcomm RF, viene y une. Hace lo inversa. Antes Qualcomm necesitaba 0 lógico o 0 voltios en la board ID, pero ahorita le está regresando uno lógico o 1.8, 1.7 y tanto, estado alto. Lo vuelve a identificar entonces la PC como que es una Intel, pero tiene sistema Qualcomm y lo manda a DFU. Si usted le mete sistema, va a volver a restaurar el equipo y ahora se volvió una Intel. ¿Sí? ¿Le queda claro? Fallas. ¿Qué fallas podrían suceder entonces? Profe, ¿y esto a mí qué me interesa? Claro, porque de ahí vienen fallas. Muchas veces fallas del cliente o fallas que nosotros mismos creamos en el taller. Primero del cliente. El cliente anda cotorreando por allá, pachangueando una fiesta y resulta que el equipo se le cae. Después de que se le cae, se le apagó, se lo lleva a usted y usted lo recibe, lo conecta a la fuente y está en 60 mA. Lo revisa, intacto, nadie lo ha abierto. Lo ve de lado y dice, se ve un poco levantado aquí. ¿Qué sucedió? Uno de los motivos es que la board ID se desprendió en el interposer exactamente donde identifica una placa con otra, se abrió y es una Intel, pero no le está llegando el 1.8 porque el interposer está abierto. Ese puede ser un motivo. Segundo motivo, de que a usted le llegó un equipo, vamos a ponerle por radiofrecuencia, y decidió, esto es revaling al interposer. Bien, le hace revaling, prendía el equipo cuando se lo llevaron, simplemente no tenía email. Usted le hace revaling, lo une y después de que lo une, DFU. Bueno, esto también puede suceder por un revaling incorrecto. No está haciendo contacto la board ID con el CPU y le está llegando un 0 en lugar de tener un 1, o 1.8 debe de tener y le está llegando 0 voltios. Eso puede ser una falla. Esa es la manera como nosotros podemos, se hace la configuración de arranque también y identifica la placa. Las versiones, tenemos dos versiones, una Intel y una Qualcomm, que podemos nosotros revisarla de manera sencilla, y abriendo la placa hay algo más visible y más sencillo, que es a través de la baseband, o Qualcomm una baseband cuadrada, Intel una baseband rectangular. Espero esa explicación pueda serles a ustedes útil, y vamos a hablar de algo más rápido. Que está así. Para los colegas ya un poco más avanzados, viene a estar de esta manera. Usted ha escuchado el protocolo SPI, seguramente en algunos eventos en los que usted está. Bien, el protocolo SPI consta de 4 líneas. Una línea que se llama SC, que esta es Chip Selection, Chip Selection. Consta de una SCLK, que es un reloj. Reloj. ¿Ok? Tiene una MISO y tiene una MOSI. 4 líneas que dice, esto es master input, slave, pero ya no van a ver para ello, vamos a ponerlo aquí,
Slave output. Output. Bueno, no sé mucho inglés, pero más o menos está así. Dice que el máster tiene una salida y el esclavo tiene una entrada. No, al revés. El máster tiene una entrada y el esclavo tiene una salida. Por eso les digo que no sé mucho inglés. Mozi, la inversa. Entonces es master output. Ok, el máster tiene una salida y el slave, el esclavo, tiene una entrada. Listo. Bueno, si usted ha seguido mis videos, aquí va a descubrir algo. En la parte de configuración de arranque de la placa, está más o menos así. En el CPU, que es esto, aquí es el CPU, nosotros tenemos líneas que llegan a la NAND. NAND, esta llega a la NAND y esta va a la NAND, que van a ser unas líneas que se llaman boot config. Boot config, ¿qué? 1, 2 y 3. No, estoy mal. Es boot config 0, 1 y 2. ¿Y dónde queda el chip selection? La selección de chip. Pues aquí es donde entra la board ID. Board ID es ahí donde está su función de la board ID. Por eso, si usted ha estudiado un poco por ahí o le ha dado seguimiento a mis videos, queda en DFU, queda en DFU, queda en DFU y queda en DFU si no están comunicadas con el procesador. Restaura, pero cambia de versión. Restaura y regresa a DFU. Restaura y regresa a DFU. Y restaura y regresa a DFU. Y esto sucede en el arranque. Desde el momento que nosotros damos el primer clic, ya sucedió todo esto, entre muchísimas cosas más, compañeros. Esto llega a ser parte de lo que es boot config. Interesante, ¿no? Bueno, vámonos a la práctica para ver un poco más de esto. Bien, bueno, aquí tenemos dos placas de X y vamos a darle sustento a lo que nosotros hablamos en la parte teórica. Vamos a irnos al micro y verificar una por una. Estas placas están abiertas, pero quiero saber qué es cada una en caso de que no necesitara abrir o verificar si tengo placas Intel o estoy buscando una Qualcomm. Primero tenemos sintonizador de manera vertical y tengo otra placa con el sintonizador de manera horizontal. Recordemos que el horizontal es Qualcomm y la que viene de manera vertical es Intel. Podremos ubicarlo como una I en este terminal de tornillo que está en la parte superior. Y aquí podremos decir que esta es Intel y una es Qualcomm. Ahora también referente a lo que es identificar una placa con otra, vamos a quitar aquí este pequeño tape, poco de temperatura, para saber si le corresponde la cara A una cara B en específico. El X tiene esa forma de identificación que es a través
de un número en el módulo del lector aquí. Vamos a quitarlo con cuidado aquí y vean que nos dice que es F3Y75120 y aquí dice 130, es la siguiente. Ahora si nosotros nos vamos a la Intel y me dice que aquí es F3Y80140 y vamos a ver que dice esta de aquí. F3Y, vamos a limpiar para que pueda usted observar. Ambas dicen, vamos a bajar un poco la luz, ahí. Del lado AP, F3Y80140, F3Y80430, una diferencia total. Y abajo es 2NE y esta es ZYT. Algo, vamos a acá. Tenemos entonces F3Y75120 y tenemos F3Y75130. Entonces es la secuencia que vamos a tener en este tipo de placas. Algunos modelos coinciden exactamente, otros traen un desfase de 10, de 5, me he encontrado, como es el caso. Bien, entonces quedamos que esta placa, que tiene el sintonizador de manera horizontal, acostado podríamos decirle, de la forma en la que está la tarjeta, sería Qualcomm. Y la baseband lógicamente es cuadrada, a diferencia de la Intel. La Intel tenemos como una I el sintonizador de forma vertical y al abrirlo es una baseband rectangular. Rectangular totalmente, al igual, instalado al igual que el pequeño sintonizador, igual. Y la baseband tenemos de la Qualcomm horizontal, perdón, y su baseband es cuadrada. Pero la parte de arriba no hay manera de la que nosotros podamos decir que es identificable una Intel o una Qualcomm. Vamos a encender, por ejemplo, esta, solo la placa A. Solo la placa A y vamos a ver qué es lo que hace. Bien, ahí tenemos nuestra alimentación. Voy a dar encendido. Bueno, vamos a poner la pantalla. Vamos a poner la pantalla. Encendido. Vea, una vez más. Ahí. No le doy exactamente ahí al encendido. Ok, y vea, tenemos manzana. Solo la placa A. Aquí nosotros podemos decir entonces, de acuerdo a nuestra explicación, que esta placa o este CPU no necesita el estado 1, sino que ella va a arrancar con estado 0 y estado 0 es Qualcomm. Vamos a corroborar de que entre al sistema. Correcto, ahí entró al sistema. Vamos, siguiente placa, que es la otra.
Vamos a hacer la misma técnica. Aquí. Listo. Venimos a dar encendido. Ahí tiene encendido, pero vean lo que pasó. Se quedó en 58 miliamperes. No hay logo en la pantalla y ahí se quedó estático. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esta placa necesita estado 1 en el procesador, en la línea Board ID, de acuerdo a la explicación. Y al momento, como no lo tiene, lo está identificando ahorita como una Qualcomm, pero su sistema que tiene anterior es Intel. Es ahí donde ella necesitamos nosotros venir a conectar. Vamos a quitar aquí. Voy a conectar a la carcasa separado, sin la placa RF. Aquí. Y vamos a venir a 3 subtools. 3 subtools. Ok, voy a conectar. Ah, bien. Ve, ahí me lo detecta entonces. Estoy descargando el sistema. Y me dice que es un equipo que está en modo DFU. En modo DFU. Y que si yo le doy flash, las versiones que tiene él para descargar o disponibles o firmadas actualmente es esas que nosotros vemos ahí. Ok, donde nos dice que es la versión para este equipo que ahorita tiene estado 0 el procesador, es la versión iPhone 10,3, iPhone 10,6, 16.1, 20B101. Ok, entonces es 10,3, 10,6, 1601. Acá 10,3, iPhone 10,6, el 16.2. Cosas que tengo aquí. Ah, la batería. La batería. Ah, se fue. No. Bien, ahora vimos que Qualcomm encendió, Intel se queda en DFU y lo detecta la PC. Listo. Vea, entonces hablábamos que la primer configuración se la está dando a través de hardware la identificación de la placa, que es por la Board ID, ya sea estado 0 Qualcomm, estado 1 Intel. La placa enciende correctamente ahí. Intel, cuando yo la separo, deja de encender, porque lo que hace el PMIC, según la explicación, sale, llega al interposer, cruza una resistencia de 1K y retorna en la Board ID. Unido retorna, lógicamente. Qualcomm no necesita el estado 1 aquí, o sea que no hay resistencia pull-up para la Board ID. A ella le da igual estar unida o separada, de ambos lados siempre es estado 0 en el CPU. Pero ¿qué pasaría esta que nos encendió si yo vengo y le hacemos un jumper para mandarle al Board ID el estado 1 como si fuera una Intel? Buena pregunta. Buena pregunta. Vamos a hacerlo para salir de dudas y ver qué es lo que hace.
Entonces sería un jumper de aquí a acá. Para que le engañemos como que sí hay resistencia a pull-up o que tiene una placa Intel que le está enviando 1.8. Ok, ahí lo tenemos. Esa es la placa que enciende, que es Qualcomm. Vamos a ver si está. Primero vamos a dar encendido, a ver qué es lo que hace. Voy a dar encendido y se queda en 60 miliamperes. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya le está llegando estado 1 a la Board ID. Vamos al multímetro. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos al multímetro para corroborar eso que estamos hablando y darle un sustento. Bien, bueno, cuando venimos a cotejar, entonces lo que le está llegando al CPU aquí es 1790. El CPU está recibiendo ese 1790 y lo que dice: necesito sistema de Intel porque no tengo. Porque su sistema actual es Qualcomm. Veamos, vamos a hacer algo rápido. Bueno, quiero ver si lo va a identificar si lo va a identificar la PC. A ver. Ok, quiero ver si lo va a identificar la PC. Voy a desconectar. Ya no sé ni qué desconectar. Bueno, vamos a encenderlo acá, pensando que no lo enciende. Que nos quede en los 60 miliamperes. Ok, ahí DFU. Vamos a ver si ahí lo detecta. Ahí lo detectó. Vamos a irnos 3 subtools. Ver qué es lo que pasa. 3 subtools. Y vea esto. DFU. Y dice que es un 10.6. Si nos vamos a GoFlash, dice que es un 10.3, 10.6, es un Intel. Y si yo agarro aquí, le meto el sistema, ya no va a encender por sí sola la placa. Va a encender cuando tenga el jumper, porque le va a meter el sistema de Intel, porque ahorita está identificada con un 1 lógico en el CPU, y de esa forma 3 subtools la identifican. Bien, vamos a entonces a regresar y vamos a hacer una jugada. Lo tenemos ahí en DFU. Voy a desconectar acá. Listo. Ahí está en DFU. Y vea esta jugada macabrona que vamos a hacer, a ver si funciona. Ahí está en DFU. Le voy a romper el 1760 que teníamos, a ver qué es lo que hace. 1, 2. Prau.
Se sigue quedando en DFU. No conecté nuevamente la cámara. A ver. La cámara del micro. Ahí lo que decía, que se sigue quedando en DFU, que hay que hacer reiniciar. Ya rompí el jumper, ya no le está llegando 1.8, sino que ya le llega un 0. ¿Qué hay que hacer? Reiniciar. Ya sin el jumper. Vamos a volver a encender. Enciendo y vean lo que sucede. Una vez más, enciendo. Ok, ya hay encendido normal. Y si nosotros vemos, ya no tiene el jumper del 1.8. Una placa más. Vamos a hacer lo siguiente. Ya por último, vamos a hacer lo siguiente. Esa es nuestra placa que está encendida. Yo aquí tengo una placa más que enciende también. Solo la parte del CPU es diferente a la Intel. Vamos a conectar y dar encendido. Y vean, ok, tenemos ahí encendiendo una segunda placa. Podemos ponerle pantalla y va a haber logo. Bien, vamos a hacerlo. Ya para concluir con esta clase, vamos a ponerle pantalla. Listo, vamos a desbloquear. Ok, vean. Ahí tenemos logo. Entonces, con esta placa, que ahorita es Qualcomm, vamos a hacer una prueba. Voy a meterle sistema, pero le vamos a hacer el jumper para engañar lo que ya no es Qualcomm. Darle una identificación de Intel. Ok. Ahí, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con esta placa que se va a ir a DFU? Al igual como sucedió con la anterior. Vamos a ponerle pantalla. Ok. Vamos a conectar a la fuente. Listo aquí. Y vamos a venir entonces ZXW. Hay que volver a alimentar. Vamos a ver. Sí. Vamos a abrir nuevamente PowerZ. Bueno, ahí falló ya la PowerZ. Vamos a irnos. Si se bloqueó. Pero vamos entonces a conectar. Vamos a conectar nuestro cable. Ok. Y vamos a dar encendido por acá.
Ahí lo detectó. Bien, y aquí ya me lo detecta como DFU y me dice que me lo detecta como DFU y me dice que es un iPhone 10.6. Si le doy restaurar, aquí vamos a darle, ahí está. Vamos a ponerle aquí en Switch View o acá en cualquiera de las dos. Pero lo que me interesa es que veamos que esta, que es Qualcomm, y encendía normal, hicimos un jumper, se fue a DFU y la PC ahorita nos los está detectando como si fuera un Intel. Eso debido a la identificación de placa. Ahí tenemos logo. Y ahí tiene que empezar a restaurar, a aparecer la barra. Listo. Ahí va a empezar a restaurar. Bien, vamos a hablar un poco ya para concluir en lo que está restaurando este equipo. Vamos a irnos a la ZXW. Entonces decíamos que la parte de identificación, normalmente usted le hace un jumper de aquí, que es un LDO de audio de 1.8, le hace un jumper al S48, que es la Board ID. El viaje que hace esto es así. Cuando ella es Qualcomm, no necesita el 1.8 ahí, en esta parte. No lo necesita él, porque la parte de donde viene de la RF, que es aquí, esa resistencia, la R0630, no viene físicamente en Qualcomm. Pero si nosotros abrimos el Intel, que Intel sí necesita el 1.8 en la Board ID, volvemos a tocar aquí el S48, igual llega a la parte del boot config del SPI principalmente. Ella viene del RF y aquí está la resistencia, donde la pull-up que decíamos en la parte teórica, y es 1.8 S2. En esta parte llega, viaja, llega a la resistencia, cruza la resistencia R0630 y es donde llega a la parte de la cara A. Cuando nosotros separamos, lógicamente que ese 1.8 no le llega y tenemos que mandarle del S41 un jumper acá. Regresamos a nuestro 3U Tools, ya va en 28 y acá ya la barra va avanzando. Bien, vamos a irnos entonces nuevamente a nuestro microscopio y quiero que veamos las placas. Primero Intel. ¿Dónde traemos nosotros nuestra resistencia de identificación? Lo que decíamos, Intel la tiene arriba de la EPROM. Aquí traemos la EPROM de RF. Esta es su identificación, esa resistencia que es de 1K. Aquí, esa resistencia de 1K. El PMIC la saca, la manda al interposer, llega de un lado, es 1.8 S2 o IO, y del otro lado ya se llama Board ID y retorna a la placa. Cuando nosotros vamos a ver la Qualcomm, que Qualcomm dice que lo trae a ver la Qualcomm. Qualcomm dice que la trae arriba del capacitor de los 4. Vamos a ver si sí. Aquí traemos los 4. Aquí hay un capacitor y aquí, vea. Aquí están los 4 capacitores y arriba de este capacitor y no viene. Por eso ella le llega a 1.8 IO y del otro lado, al no estar la resistencia, siempre tiene estado 0 abajo.
Intel, bueno, como vimos, está arriba de la EPROM, esta resistencia. Vamos a ver la Intel aquí, y ella está aquí, la board ID 1.8 del otro lado, ya es board ID aquí. Bien, ya terminó, creo, de restaurar nuestro equipo. Vamos a ver cómo va en 3 UTULs. No, van 58. 60. Bien, ahí terminó de restaurar. Entonces, esta era, dijimos, una Qualcomm que le hicimos el jumper, la volvimos Intel y le metimos sistema de Intel. Y ahorita la placa ya enciende por sí sola. Ahí ya la tenemos encendida por sí sola, ya no necesita, o más bien ya necesita el jumper para estar encendida. Y vea que aquí está encendiendo. Ahí va a ser el reinicio antes de entrar al sistema, la configuración. Y si nosotros venimos a cotejar acá, vea lo que tenemos. Tenemos el equipo con el jumper, ¿ok? El jumper, y ahí es como enciende. Vamos a quitarle ahora este jumper. Vamos a quitarlo. Ahí lo quité. Ok, y vamos a conectar una vez más. Mismo proceso. Se supone que ya le metió sistema Intel. Bueno, no se supone, le metió sistema Intel por la identificación que le dio. Firmware de Intel. Y ahorita ya enciende por sí sola. Pero como le quitamos el jumper, vamos a venir a ver qué pasa. Vamos a dar encendido. La fuente acá. Encendido. Ok, se queda en DFU. Voy a volver a conectar y vean que me la volvió a detectar. Me lo volvió a detectar y está nuevamente en DFU, pero ya no es 10.6, ahora es 10.3, que es Qualcomm. Al no tener el jumper, se vuelve a ir a DFU, y si yo le doy Go Flash, le tengo que meter el sistema. Tenemos 10.3, que es Qualcomm, y 10.6, que es Intel. Listo, colegas, espero esta información les sea de utilidad para que nosotros comprendamos cómo es que es la configuración de inicio a través de la identificación de placas y de firmware. Les envío un cordial saludo, muchas gracias por llegar al final de esta clase. Apunten sus dudas que las estaremos viendo en la clase final.